Estados Unidos pide a China no escalar tensiones y mantener abiertas las líneas de comunicación tras la controvertida visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle en español. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. La Casa Blanca asegura que Estados Unidos sabía cómo China iba a reaccionar ante la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán y afirma que no habrá cambios en la política de Washington hacia Pekín. Continúa la disputa por la turbina del gasoducto Nord Stream 1. Alemania asegura que está lista para ser exportada, pero Gazprom afirma que es imposible hacerlo debido a las sanciones sobre Rusia. En Bolivia, el sector de los cocaleros protagoniza fuertes protestas contra un mercado de coca en La Paz. Para los agricultores, se trata de un mercado ilegal que beneficia principalmente al gobierno. Estados Unidos asegura que no ve motivos para que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán provoque una crisis con China. Washington asegura además que sabía que Pekín se iba a comportar de esta manera. Pelosi ya se encuentra en Corea del Sur, pero para Pekín el tema no se ha resuelto con su partida. Desde la perspectiva china, la visita de Pelosi es una provocación e incluso una muestra del apoyo de Estados Unidos a la independencia de Taiwán. Este miércoles el ejército chino incursionó con al menos 27 aviones militares en la zona de defensa aérea de Taiwán y se espera que este jueves continúe con los ejercicios militares en la zona. Analizamos estas tensiones con el periodista Adrián Foncillas, a quien saludamos a esta hora en Pekín. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Se esperaba esta respuesta por parte de China? ¿Qué tan rutinarios son estos ejercicios militares de Pekín? Bueno, yo creo que nadie sabía cuál iba a ser esa respuesta contundente militar que había prometido China. Estados Unidos dice que sí que lo sabía, yo soy bastante escéptico. También dijo que sabía que China iba a ayudar militarmente a Rusia y no parece que acertara. Estas maniobras son desde luego ambiciosas. Como habéis dicho, hay 27 aviones que han entrado en la zona de defensa aérea taiwanesa. Eso no es especialmente grave porque esa zona es enorme, supera mucho la superficie de la isla y es habitual que se traspase en tiempos de tensión. Es bastante más excepcional que se cruce la llamada línea media, que es una frontera oficiosa en el mar, y eso lo han hecho 22 cazas. Son unas maniobras extensas, como decíamos, en 6 zonas que rodean la isla, y eso explica que Taiwán hoy se quejara de ese bloqueo marítimo y aéreo de facto. Pero aun con todo yo lo relativizaría mucho. Primero porque hemos estado especulando toda la semana con acciones mucho más agresivas y de hecho el ejército estadounidense había desaconsejado el viaje de Pelosi por el riesgo. Se hablaba, por ejemplo, de que cazas chinos podrían escoltar al avión de Pelosi en el aire u obligarlo a aterrizar en suelo continental. Y segundo, porque estas maniobras militares chinas en el estrecho son bastante habituales y es otra forma de castigo a actitudes taiwanesas que no gustan en China. Adrián, ¿es este el momento de mayor tensión en el estrecho de Formosa? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, siempre que hablamos de Taiwán tendemos a dramatizar, pero lo cierto es que las crisis son continuas y esta yo creo que no es ni de lejos la más grave. En Taiwán hay 2 partidos, uno es el Kuomintang, mucho más cercano a Pekín, el otro es el Partido Democrático Progresista, mucho más alejado, y cada vez que gobierne este último las tensiones están aseguradas. El presidente Chen Shui-bian, por ejemplo, era especialmente incendiario 2 décadas atrás, desde luego mucho más que la presidenta actual, Tsai Ing-wen, una mujer bastante sensata. Además, el partido ya no es independentista como antes, sino soberanista y defiende el status quo. Es decir, que hay elementos tranquilizadores. Y en cualquier caso, ni siquiera en los momentos más fragorosos, las tensiones han llegado a un punto de no retorno y los taiwaneses pues los han asumido como cotidianos y les prestan poca atención.
El problema actual es el nuevo elemento en la ecuación, que es Estados Unidos y que en esta dinámica hostil con China la está atacando donde más le duele y está traspasando líneas rojas que antes respetaba. Hablamos, por ejemplo, de la visita de Pelosi, hablamos también del compromiso de Biden de defender militarmente a Taiwán, que acaba con el viejo principio de ambigüedad estratégica, o incluso de algunas voces extremistas que piden reconocer oficialmente a Taiwán, acabar con el principio de una sola China, y eso sí que Pekín lo vería como un casus belli. Adrián Foncillas, en Pekín, gracias por estas informaciones y por este análisis. Gracias a vosotros, un abrazo. Y ya está con nosotros Paco Furió, lo que quiere decir que vamos con la información económica, pero seguimos hablando de Taiwán porque la economía de esa isla es vital, es de vital importancia, Paco. Totalmente de acuerdo, Carol, y es que la pequeña isla es líder global en la producción de microchips, una industria clave de la que depende desde la fabricación de automóviles o de aviones de combate hasta paneles solares, pasando por todo tipo de aparatos electrónicos de la vida diaria. En Taiwán se produce el 20% de toda la fabricación mundial y más del 90% de los chips más complejos. La visita de Nancy Pelosi puede haber dado al traste con décadas de delicado equilibrio por parte de Washington en su posición sobre Taiwán. Las acciones de empresas estadounidenses y chinas e incluso las europeas se hundieron al conocerse los planes de Pelosi. La estabilidad en Taiwán es importante para las cadenas de suministros globales. Taiwán posee el 20% de la capacidad mundial de fabricación de chips. Es el líder mundial. Y en cuanto a los chips de menos de 10 nanómetros, el dominio de Taiwán es absoluto, el 92%. Le sigue de lejos el único otro país que fabrica chips tan complejos, Corea del Sur, con 8%. La fabricación de estos chips es tan complicada que los procesos de producción son extraordinariamente difíciles de copiar. La industria tecnológica de Taiwán contribuyó a la riqueza de la isla, con un PIB per cápita de más de 3 veces superior al de China. Pero el futuro a largo plazo de la isla bajo la sombra de China es incierto. Pekín ve la visita como una provocación. Los inversores y los expertos en seguridad están atentos a cualquier evento que pueda inclinar la balanza en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Cambiamos de tema. La alianza petrolera OPEP Plus, encabezada por Arabia Saudita y Rusia, apenas respondió hoy a las presiones occidentales para abrir más sus grifos al anunciar un aumento simbólico del bombeo de tan solo un 0,22%. La organización asegura que ya tiene muy limitada su capacidad de extraer más crudo a corto plazo. La decisión fue adoptada en la primera teleconferencia mensual que los ministros del sector de los 23 países del grupo celebran después del viaje a mediados de julio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Arabia Saudí. Biden hizo esa visita al mayor exportador mundial de crudo con la esperanza de conseguir un incremento sustancial de los suministros petroleros que contribuya a rebajar los precios disparados por la guerra en Ucrania y las sanciones de Occidente a Rusia. También Francia, la Unión Europea y la Agencia Internacional de la Energía han pedido a la OPEP que ponga más crudo en los mercados internacionales. ¿Y cómo ha reaccionado el precio del crudo a esta decisión? Se lo preguntamos directamente a Ana Nieto en Nueva York. Hola Ana, cuéntanos. Pues hoy el precio del petróleo ha caído un 3% y está firmemente por debajo de los $100 por barril, tanto en el de referencia en Estados Unidos, que es el WTI, como el que se utiliza como referencia en Europa, el Brent. No es algo que tenga que ver con la decisión de la OPEP, que ha caído mal en la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos quiere que se aumente la producción para que caiga el precio del barril por debajo de los $90, algo que parece que la OPEP no está dispuesta a hacer. Pero hay otros factores que están presionando el precio a la baja. El primero de todo es que, curiosamente y de forma sorprendente, han aumentado los inventarios tanto de gasolinas como de petróleo esta semana.
Por otro lado, se está reanudando las reuniones para revitalizar el tratado nuclear con Irán, que se suspendieron con la administración de Donald Trump, y ahora mismo se está empezando a renegociar de nuevo en Viena. De lo que se espera de estas reuniones es que se pueda llegar a un acuerdo para que Irán vuelva al mercado con toda su capacidad de producción. Por último, el precio a la baja está siendo presionado por un enfriamiento económico en todo el mundo, en Estados Unidos, en China. A la menor demanda hay menor precio, y es la razón precisamente por la que la OPEP no quiere seguir produciendo más petróleo, porque piensan que no va a aumentar tanto la demanda del petróleo en el futuro. ¿Y están notando esa rebaja los ciudadanos? En Estados Unidos al menos hay un cierto alivio para los conductores. El precio del galón de gasolina no ha hecho más que rebajarse. A mediados de junio llegó a costar más de $5 el galón, y en algunos mercados incluso se llegó a cobrar a $6, casi el doble de lo que normalmente está costando llenar un depósito. Hace 50 días que se viene rebajando poco a poco el precio de la gasolina. Ahora mismo es un 17% más barato, y es algo que se nota en muchas economías familiares que dependen muchísimo del transporte privado aquí en Estados Unidos. Casi el 64% de los conductores ha hecho algún cambio en sus hábitos de consumo. Están conduciendo menos o están reduciendo gastos en otras cosas para poder permitirse llenar el tanque de gasolina. En cualquier caso, la tendencia a la baja de la gasolina es un poco endeble, y estamos pendientes del mercado internacional, aunque de momento es una muy buena noticia para Joe Biden, que tiene elecciones al Congreso el 8 de noviembre. Gracias, Ana, desde Nueva York. Ha transcurrido una semana desde que la empresa estatal rusa Gazprom redujo el suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream a un 20% del flujo normal. Rusia asegura que los problemas de mantenimiento y las sanciones de Occidente le impiden suministrar más gas. Pero el canciller alemán Olaf Scholz acusa a Rusia de bloquear la entrega de una turbina para el gasoducto. La turbina se encuentra en Alemania después de haber sido reparada en Canadá. Scholz asegura que la pieza está lista para operar en cuanto Rusia la solicite. Scholz declaró que el argumento de Rusia sobre problemas técnicos no es creíble y añadió que habrá que prepararse para afrontar mayores restricciones. No hay nada que impida su transporte a Rusia. Solo es necesario que la empresa rusa comunique que desea recibir la turbina y proporcione los datos necesarios para el trámite aduanero. Todas las demás autorizaciones ya están aclaradas. Es muy sencillo. La turbina está ahí y puede ser entregada. Solo es necesario que alguien diga que desea recibirla. Y Argentina tiene a partir de hoy un nuevo ministro de Economía. Sergio Massa juró en Buenos Aires su nuevo cargo en un momento de fuertes turbulencias en los mercados financieros, avivadas por las tensiones políticas dentro del oficialismo. Massa, de 50 años, es el tercer ministro de Economía del presidente Alberto Fernández y no lo tendrá fácil. Argentina registra uno de los índices de inflación más elevados del mundo, con un 36,2% en el primer semestre de 2022. La pobreza alcanza el 37% de sus 47 millones de habitantes. Además de mejorar estos indicadores, el nuevo ministro enfrenta el desafío de aumentar las menguadas reservas internacionales disponibles, que según los analistas se encuentran en niveles críticos. También buscará reducir el déficit fiscal, en línea con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Apodado por la prensa como el superministro, quedarán bajo su órbita las estratégicas áreas de agricultura y ganadería, así como desarrollo productivo, que tenían hasta ahora ministerio propio. Pues continuamos con más noticias. Sí, Paco, gracias. Hablamos ahora de Ucrania y de su grano, porque ya va rumbo al Líbano el buque con granos que zarpó de Odessa este lunes. El Razoni es el primer barco que sale de un puerto ucraniano desde que inició la invasión rusa hace más de 5 meses. Se trata de un paso muy importante en la lucha contra el hambre en el mundo y, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se necesitan muchos envíos más de este tipo. Una imagen esperanzadora para muchas personas de todo el mundo. Un carguero con toneladas de granos de Ucrania entra en el Bósforo con destino a Oriente Medio.
pero en cuanto sale del Mar Negro tiene que hacer una parada obligatoria en Estambul. Allí, un equipo de inspectores de Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas inspeccionan el barco. Rusia bloqueó los puertos ucranianos cuando inició la invasión de Ucrania, pero Turquía y Naciones Unidas negociaron el mes pasado un acuerdo entre Moscú y Kiev que permite la reanudación de las exportaciones ucranianas. Rusia insistió en hacer inspecciones para asegurarse de que los cargueros solo transportaban granos o fertilizantes y no llevaban armas. El carguero Razoni es el primero que abandonó Odessa tras la firma del acuerdo. Salió el lunes y luego de someterse a una inspección en Estambul, continuará con destino a Líbano. Ankara considera como un gran éxito el operativo. Sin embargo, el presidente ucraniano Zelensky se mantiene escéptico. Gracias a Naciones Unidas, en cooperación con Turquía, hemos podido enviar el primer barco con cereales. Pero no es mucho. Esperamos que esto pueda continuar. Es una consecuencia de esta terrible guerra, no solo para Ucrania, también para todo el mundo. Zelensky dice que se necesitarán muchos más cargueros. Según Turquía, diariamente solo 3 barcos podrán pasar la inspección. Y a propósito del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky sigue pidiendo al mundo no apoyar a Rusia. En particular se refirió a China en el marco de una videoconferencia ante la Universidad Nacional de Australia. Hoy me gustaría que China se uniera a la posición del resto del mundo sobre la tiranía rusa contra Ucrania. Me gustaría, pero no ha ocurrido. China se mantiene a un lado. Hoy, China hace equilibrio y mantiene su neutralidad. Honestamente, reconozco que esa neutralidad es mucho mejor que unirse a las acciones rusas. Creo que la sociedad china y su gente tomarán la decisión más inteligente. Es esencial para nosotros que China no apoye a Rusia. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el miércoles una orden ejecutiva que facilita a las mujeres que quieran abortar el desplazamiento entre distintos estados del país. La orden exige a los servicios médicos que cumplan con las leyes de no discriminación. Esta es la última de una serie de medidas ejecutivas de la administración Biden, luego de que el Tribunal Supremo derogara la protección legal del aborto en todo el país. 3 soldados de Azerbaiyán han muerto en la región del Alto Karabaj luego de varios enfrentamientos con grupos armados de Armenia. Según Bakú, las tropas azerbaiyanas respondieron a un ataque perpetrado por tropas armenias ilegales. Armenia, por su parte, pidió el cese de hostilidades por parte de Azerbaiyán. Hace 2 años murieron más de 6.000 personas en una guerra por controlar el Alto Karabaj. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció el envío a Ucrania de una comisión para investigar la muerte de prisioneros ucranianos en una cárcel de la zona prorrusa de Donetsk. La investigación fue solicitada por Ucrania y Rusia. Ambos países deben acordar todavía los términos de la misión. En Bolivia, los cultivadores de coca se enfrentaron este martes a la policía en La Paz. Los cocaleros protestaban por el nuevo mercado de coca instaurado en la ciudad. La mayoría de los que marcharon son cocaleros de la región de Yungas, opositores al gobierno de Luis Arce. El origen del desencuentro está en la aparición de un nuevo mercado de coca que, según los productores, es próximo a los intereses económicos y políticos del gobierno y no de los cultivadores. El sonido de la revuelta en las calles de La Paz. Segundo día consecutivo de violentos enfrentamientos en la sede de gobierno boliviana. Los cultivadores de coca de la región de Yungas, opositores al gobierno, protestan por la aparición en la ciudad de un nuevo centro de venta de esta hoja sagrada.
En Bolivia existen 2 mercados oficiales donde se puede vender la codiciada planta. La disputa tiene que ver con el control de su comercialización, pues mueve unos 173 millones de dólares al año. La venta de la hoja está reglada, se vende en ciertos mercados que son gestionados por los sindicatos. Esa transacción genera beneficios para los dirigentes cocaleros, de ahí la disputa por decidir qué mercados son legales. Este nuevo centro de negociación de la hoja es calificado de oficialista por los cocaleros de la región de Yungas. Denuncian que cuenta con el apoyo del gobierno y que es ilegal. Estamos pidiéndole al gobierno que nos deje solucionar, que se pliegue la policía. Nosotros queremos cesar este supuesto mercado ilegal. Nosotros no vamos a reconocer ningún mercado más. Vamos a estar en constante movilización. Así tengan que cesar, sí o sí se tiene que cesar. La Constitución del país califica de hoja sagrada a la coca por su herencia cultural andina y sus usos tradicionales, como la masticación y la medicina natural, ambos practicados ampliamente en toda Bolivia. No obstante, gran parte de su producción se desvía a la cocaína, de la que Bolivia es el tercer productor mundial después de Colombia y Perú. Analizamos este tema con nuestra compañera Tania Frank, a quien saludamos a esta hora en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tania, buenas noches para ti. ¿Cómo se pueden explicar estas discrepancias de los cocaleros bolivianos con el gobierno de Luis Arce, cuyo partido, el MAS, ha sido tradicionalmente cercano a este sector? Exactamente, tú lo decías, ha sido muy cercano en la primera y en la segunda etapa del gobierno del expresidente Evo Morales. Sin embargo, hay que aclarar que hay 2 sectores en Bolivia o 2 zonas donde se produce coca. Una es en el Chapare, que está en el trópico cochabambino, donde vive actualmente el expresidente Evo Morales y tiene el apoyo máximo hacia el movimiento al socialismo. Y está el otro lado, que está en el sector de los Yungas, en el departamento de La Paz, donde hay división y hay el conflicto. Han asegurado los del gobierno que el conflicto es interno, es una disputa de poder. Sin embargo, este conflicto se politiza cuando un dirigente apoya al movimiento al socialismo y el otro dirigente está en contra del movimiento al socialismo, denunciando que están manipulando y están generando mayor conflicto. Sin embargo, el tema parece no acabar. El conflicto básicamente está relacionado con un poder económico y político y las bases están movilizadas. Este conflicto viene hace semanas, meses atrás y se va empeorando. Han amenazado con continuar las movilizaciones hasta que se respete el mercado legal de la coca, la que está ubicada en la zona de Villa Fátima. Sin embargo, el conflicto continúa y el gobierno ha señalado que no va, en todo caso, no va a meterse en el conflicto. Tania, ¿en qué contexto están ocurriendo estos enfrentamientos que están teniendo lugar ahí en Bolivia? Carol, el contexto es que hace algunos días atrás el gobierno de Estados Unidos ha señalado que el gobierno boliviano ha hecho poco para cumplir en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno mismo, las autoridades, el ministro de Gobierno ha rechazado este informe, ha calificado el informe de político porque ellos han asegurado que se está cumpliendo. Sin embargo, dentro de las normas para poder tener la extensión de producción o de cocales acá en Bolivia son 22.000 hectáreas. Eso quiere decir que el gobierno tiene que seguir erradicando más coca para cumplir con los compromisos internacionales. Tania Frank en Santa Cruz de la Sierra, gracias por estas informaciones. Y hablamos ahora del primer ministro peruano Aníbal Torres, quien puso su cargo a disposición del presidente del país, Pedro Castillo, este miércoles, alegando razones personales. Torres, quien asumió el puesto en febrero de 2022, se convierte así en el 4º presidente del Consejo de Ministros que renuncia en un año. El expremier de 79 años acompañó a Castillo desde su época de candidato a la presidencia y fue designado ministro de Justicia en el primer gabinete ministerial del gobierno. La renuncia de Torres ahonda la crisis en el gobierno en momentos en que Castillo tiene 5 investigaciones abiertas por corrupción, tráfico de influencias y falsificación documental. Vamos ahora a Chile. El próximo 4 de septiembre, los chilenos decidirán si aprueban una nueva constitución que establece un estado de bienestar o si la rechazan, dejando vigente la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La opción rechazo lidera las encuestas con un 45%, mientras el apruebo muestra un repunte
y alcanza un 36% según el más reciente sondeo publicado este miércoles. Cuando falta un mes para la votación, los indecisos alcanzan el 19%. A pie de calle, Chile es un hervidero de consignas entre los que apoyan una alternativa al actual Estado que prioriza la inversión privada, impugnado por masivas protestas callejeras, o los que apuestan por cambiar hacia un Estado de Derecho más social y con mayores garantías democráticas. El oficialismo viene representado por los que aprueban dicho cambio, precedidos por el primer órgano paritario en el mundo elegido por votación popular que ha suscrito un nuevo proyecto de Carta Magna después de un año de debate. He leído la Constitución, mi parte favorita es como la primera, que habla de todo lo que son los derechos para las personas, que tienen que ver con el derecho a la vivienda, con el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Esta fue la salida política que encontró el país para apaciguar las protestas que estallaron en octubre de 2019 en reclamo de una mayor igualdad social. En la oposición, volcada detrás del rechazo, se discuten compromisos para cambiar, abolir o reformar artículos, como la plurinacionalidad o el reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios, la sustitución del Senado por una Cámara con mayores garantías de representatividad regional o el establecimiento de un Consejo de la Justicia en vez del Poder Judicial, con una justicia especial para los indígenas. Rechazo porque creo que el nuevo texto, primero, no concitó el apoyo de toda la ciudadanía o de una mayoría de la ciudadanía. Se supone que queremos que los próximos 40 años vivamos alegres, contentos, juntos, unidos, y eso no se está logrando con este texto. Hay cosas que no nos unen, que nos desunen. Pero la desinformación reina en un ambiente de por sí ya polarizado. Los ejemplares del borrador de esta nueva Constitución son de acceso público y se han convertido en superventas. Todo ello mientras el gobierno de Gabriel Boric ha sido acusado de intervencionismo por no mostrar una aparente neutralidad. Seguimos en Chile porque un enorme socavón cerca de una mina de cobre intriga a los chilenos. El gobierno anunció que investiga las causas del enorme agujero de 32 metros de diámetro y 64 de profundidad aparecido en el desierto de Atacama. Expertos viajaron al municipio de Tierra Amarilla, a unos 800 kilómetros al norte de Santiago, donde el fin de semana apareció el enorme pozo. Una de las hipótesis es que su origen tenga que ver con la actividad minera en la zona, algo que se quiere investigar ahora. Con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.